te adoramos, Rey. Hoy te adoramos, Rey. Si son para el Señor, déselas fuerte. Gloria a Dios. ¿Cuántos pueden dar un fuerte gloria a Dios? Bendito sea el nombre de Dios, hermanos. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar en esta oportunidad. Vamos a pedirle a Dios nos entregue su palabra, pues a eso hemos venido esta noche. Amén, hermanos. Levante sus manos al cielo. Padre que estás en los cielos, Señor amado, te damos las gracias porque nos das el privilegio, la oportunidad de estar delante de ti y alabar tu nombre, bendecir tu nombre. Nosotros, Señor, reconocemos que si no fuera por ti, no estaríamos acá. Por eso es que tu pueblo, Señor, bendice tu nombre. Por eso es que tu pueblo te alaba. Ese es el objetivo, el motivo por el cual estamos en este lugar. Ahora, Señor amado, venimos delante de ti para que tú nos puedas hablar por medio de tu palabra. Nosotros, Señor, estamos en este lugar porque queremos oír tu voz, queremos escuchar tu voz. Háblanos, Señor, instrúyenos por medio de tu palabra. Que tu Espíritu Santo quite toda distracción. Aparte, Señor, todo obstáculo, y que así podamos ser llenos de tu palabra, llenos de tu presencia. Sabemos que tú envías la palabra con un propósito, y es revelar, Señor, la vida de tu Hijo Jesucristo, aquel que no te conoce. Que en medio de esta enseñanza los enfermos sean sanados, los oprimidos por el diablo sean libres, y que aquellos, Señor, que vienen debilitados sean fortalecidos. Es nuestra petición en Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos pueden dar un fuerte gloria a Dios? Vamos a abrir la Biblia en la carta de Judas, capítulo número 1. Y vamos a leer el versículo número 11, que es el pasaje que nos está sirviendo como referencia para las reflexiones que estamos teniendo en esta carta de Judas. Versículo número 11. Versículo número 11 dice: ay de los que siguieron el camino de Caín, ay de los que siguieron el camino de Caín, por ganar dinero se entregaron al error de Balaán y perecieron en la rebelión de Coré. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Tengan la bondad de sentarse, por favor. Hermanos, hemos dicho que esta carta de Judas tiene como finalidad advertir a la iglesia del Señor acerca de los peligros de los falsos maestros y de la apostasía. De hecho, que el mismo escritor de esta carta dice que en medio de la iglesia se han filtrado individuos que se han descrito como impíos, que han cambiado en libertinaje la gracia de nuestro Dios
y que por lo tanto niegan a Jesucristo, nuestro único y soberano Señor. Es decir, que estos falsos maestros son personas que, como esta carta lo dice, se han filtrado y que su único deseo es contaminar a la iglesia. Dice que estos son llevados por el delirio de sus ideas y su delirio los lleva a contaminar sus cuerpos, desprecian la autoridad y maldicen a los seres angelicales. Como yo lo mencionaba, hermanos, para nosotros en realidad no es muy extraño el tema del desafío a la autoridad dentro de una iglesia. Sin embargo, las otras doctrinas como contaminar el cuerpo, despreciar a los seres angelicales, nos resulta un poco difícil de entender. Pero para tratar la manera de descubrir en qué consistían estas falsas enseñanzas, es que la semana pasada iniciamos un acercamiento a la advertencia que el escritor hace a partir de tres impostores o de tres enemigos del pueblo de Dios en la triada que se encuentra en el versículo número 11. Vimos la semana pasada aquellos que siguen el camino de Caín. Luego ahora, hermanos, nos corresponde ver aquellos que por ganar dinero se entregan al error de Balaam. Y la próxima semana, si el Señor así lo permite, vamos a estar viendo la rebelión de Coré. Tanto Caín como Balaam y Coré son personajes del Antiguo Testamento que lo que reflejan es que se han introducido en medio del pueblo de Dios y han suscitado un daño a la comunidad cristiana. Por eso es que el escritor, como ya lo veíamos, utilizaba una lamentación y decía: ay de los que siguieron el camino de Caín. Pero ese ay también abarca al segundo grupo o el segundo estamento, cuando dice: ay de aquellos que por ganar dinero se entregaron al error de Balaam. Cuando el escritor colocó estas líneas en su carta, quienes escucharon el contenido de la misma identificaron fácilmente quién era Balaam. Por eso es que algunos han mencionado que seguramente quienes conformaban esta comunidad eran judíos, porque conocían el contenido de la Torá, porque estos tres personajes se encuentran en el Antiguo Testamento. Entonces, hermanos, esta noche vamos a hablar acerca del error de Balaam. Pero para descubrir el error de Balaam, tenemos que preguntarnos: ¿quién es Balaam? El personaje de Balaam aparece en el libro de Números y se ubica, hermanos, en la historia cuando, después de que Israel derrotara a los amorreos, Balac, el rey de Moab, sospecha que su pueblo va a correr la misma suerte que los amorreos, es decir, que van a ser derrotados. Por tal razón, el rey Balac, rey de Moab, decide contratar o mandar a llamar a Balaam, hijo de Zippor. Ya el nombre de Balaam, hermanos, describe quién era este personaje. Balaam tenía una reputación que, digamos, era una reputación bastante temible, y como da a entender el significado de su nombre y el nombre de su padre, ya nos dice a qué se dedicaba este Balaam. El nombre Balaam y el nombre de su padre, hijo de Zippor, son nombres, hermanos, que suenan en el hebreo como a devorador, tragador o destructor. Estos nombres, como ya le dije, hacían una referencia directa a la reputación que antecedía
a Balaam. Y en realidad, hermanos y hermanas, Balaam era una persona que con sus poderes o sus conjuros destructivos había logrado hacer mucho daño, y por eso es que la gente le tenía mucho miedo a él. Entonces Balac, el rey de Moab, piensa: si Israel viene arrasando contra todos sus enemigos y todo lo que se le cruce al paso, porque hay que recordar que Israel está en ruta hacia la tierra prometida, como lo describe el libro de Números. Entonces lo que piensa el rey de Moab, es decir, el rey Balac, es: llamen a Balaam para que él pueda proferir maldiciones o una especie de conjuro que de alguna manera refrene y detenga la invasión que los israelitas vienen teniendo en todo su caminar. En el Antiguo Testamento se hacen dos valoraciones acerca de Balaam. Y en realidad, hermanos, Balaam es un personaje un poco oscuro, porque algunas personas, por ejemplo, describen a Balaam como un profeta que, aunque es algo reacio a la voluntad de Dios, como lo vamos a ver, pese a ello termina diciendo lo que Dios quiere que diga. Y por eso es que en el libro de Números usted va a encontrar 4 oráculos o 4 profecías que son bendiciones que Balaam termina diciéndole a Israel. Y la última gran profecía es la profecía que anticipa la destrucción total de Moab, pero que también anticipa la llegada del reino mesiánico. Cuando él, por ejemplo, dice que una estrella ilumina a Israel, y dice él que no la ve tan cerca, no la ve tan cercana a él, pero que sin duda llegará. Entonces algunos han dicho que Balaam es un profeta por las profecías que se mencionan por su boca. Vamos a ver si es cierto que Balaam es o no es profeta. Una segunda apreciación que se hace acerca de Balaam es que aparece como un vidente. En realidad, vidente y profeta, hermanos, es casi lo mismo. Podría decir que es totalmente lo mismo, pero en un primer momento a los profetas se les llamaba videntes. Pero en realidad, darle esta categoría de vidente a Balaam es un contrasentido, porque si le damos ese título de vidente a Balaam, usted va a notar que Balaam en realidad fue un incompetente, porque él fue incapaz de ver al Señor que estaba con la espada desenvainada. Entonces, por eso es que alrededor, hermanos, de la figura de Balaam se cierne toda una neblina que hace de este personaje un hombre misterioso, un hombre bastante sombrío, muy oculto. El libro de Josué, por ejemplo, se refiere a Balaam como el adivinador, como el agorero. Entonces, ¿cómo es que una persona, y fíjese esto, cómo es que una persona como Balaam, de quien la misma Biblia dice que es un agorero o un adivino o un hechicero, pueda pronunciar 4 profecías de bendición hacia el pueblo de Israel? Es más, una de esas profecías delatan la actitud soberbia de Balaam, porque como lo vamos a ver en el estudio de esta noche, el Señor prohíbe a Balaam que maldiga al pueblo de Israel. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido con Balaam? ¿Cómo es que Balaam tiene comunicación con el Señor? ¿Cómo es que Balaam, siendo hechicero, siendo agorero, siendo adivino, va a profetizar bendiciones hacia Israel? La mayor, hermanos, conclusión a la que llegan los especialistas de la Biblia, y en ese sentido esto puede coincidir con lo que está diciendo Judas y por qué él utiliza la figura de Balaam para esta triada, es que Balaam en algún momento creyó en el Señor.
Balaam en algún momento creyó en el Señor como el único Dios verdadero. Quizá, hermano, Balaam escuchó de las señales, los portentos que Dios hizo para liberar a Israel de la esclavitud en Egipto. En algún momento Balaam tuvo algún contacto, no sabemos hasta qué punto, pero él llegó a la conclusión que el Señor, el Dios de Israel, era el Dios único y verdadero. Pero él no dejó las prácticas de hechicería, ni abandonó tampoco las prácticas, hermanos, de adivinación. Y eso, hermanos, no es de sorprendernos, porque incluso usted puede notar que allá en el libro de los Hechos de los Apóstoles, se nos menciona que cuando los creyentes recibieron la visitación del Espíritu Santo y fueron bautizados con el Espíritu Santo, cuando descendió el Pentecostés en Samaria, la Biblia dice que ahí había un mago que quería con su dinero tener ese poder y así seguir teniendo un renombre de ser conocido como alguien poderoso en medio de la comunidad. Incluso en la carta de Santiago se nos refiere que, por ejemplo, los demonios creen en Dios y tiemblan, pero no por eso ellos son salvos. Entonces, que a nosotros, hermanos y hermanas, que no se nos vuelva difícil encontrar aspectos de la verdad en ciertas personas que uno diría, es que esto es imposible, que Dios esté manifestando algún grado o algún aspecto de la verdad de Dios en lo que está diciendo este hombre. Porque estos ejemplos precisamente nos advierten que puede ser que personas conozcan, manejen ciertos aspectos de la verdad de Dios, pero se vuelven en trampas peligrosas para la iglesia, al punto que eso puede llevar a la confusión. Y es precisamente por eso que la figura de Balaam se vuelve como una figura bastante oscura dentro de la fe hebrea. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió con Balaam? Ya le dije, el rey Balac se da cuenta que los amorreos han caído y él piensa que lo mismo va a ocurrir con su nación, y por eso es que él se anticipa. Siendo el rey de Moab, él manda a llamar a Balaam, porque dice la Biblia que todos los madianitas tenían mucho miedo. Es más, la expresión en la Biblia dice: esta muchedumbre que viene va a barrer con todos nosotros y con todo lo que hay a nuestro alrededor. Así como cuando el ganado barre la hierba en el campo. Ese era el miedo que tenían los madianitas. Pero dice la Biblia que ante ese temor, el recurso al que recurre Balac es a mandar a llamar a Balaam, lo que le estoy diciendo. Pero envía una comisión y le dice: mira, el rey Balac te manda a llamar para que maldigas al pueblo de Israel, porque ellos vienen ganando territorio y vienen teniendo muchas victorias. Así que el rey te manda a decir que los maldigas. Y viene Balaam y le dice a estos emisarios del rey: miren, vamos a hacer una cosa, quédense esta noche y yo le voy a consultar al Señor para saber qué me va a decir acerca de la petición del rey. Pero dice la Biblia que los emisarios de Balac ya llevaban en su mano el dinero para pagarle sus conjuros a Balaam. Y por eso es que la carta de Judas dice: hay de aquellos que por ganar dinero se entregan al error de Balaam. Es decir, que Balaam, aparte de dedicarse a la adivinación, a la hechicería, él lo hacía por dinero. Él era capaz de vender sus principios
por el tema del dinero. Y dice la Biblia, hermanos y hermanas, y eso es lo sorprendente, que en la noche Balaam consulta al Señor y Dios se le aparece a Balaam. Y la primera pregunta que Dios le hace a Balaam es: ¿quiénes son estos hombres que se alojan contigo? Uno diría, ¿por qué Dios le está preguntando por la identidad de esos hombres que se están alojando con Balaam? ¿Si acaso Dios no lo sabe todo? Por supuesto, Dios lo sabe todo. Pero Él lo que quiere preguntarle a Balaam: mira, Balaam, ¿de qué lado estás? ¿De qué lado estás? Porque estás acobijando a personas que le quieren hacer daño a la comunidad israelita. Y entonces dice la Biblia que Balaam lo que hizo fue responderle al Señor: mira, estos son mensajeros del rey Balac. Y Balac ha mandado a decirme que un pueblo que salió de Egipto cubre ahora toda la tierra, y que por lo tanto él ha solicitado mis servicios para echarle maldiciones, para que así finalmente el rey pueda luchar contra ellos y derrotarlos y vencerlos. Perfecto, le dice el Señor, no irás con ellos, ni vas a pronunciar ninguna maldición sobre los israelitas, porque son un pueblo bendito. Esa fue la orden del Señor. Le dijo dos cosas: ni vas a ir con ellos y ni vas a pronunciar ninguna maldición, porque este pueblo es un pueblo bendito. La Biblia dice que a la mañana siguiente Balaam se levantó y le dijo a los que habían sido enviados: miren, regresen a su tierra, porque el Señor no quiere que yo vaya con ustedes. Él quería ir porque le iban a dar dinero por las maldiciones que le pudiera proferir al pueblo del Señor. Y efectivamente los mensajeros de Balac regresaron y le dijeron: mira, Balaam no quiere venir, él no quiere venir con nosotros. Entonces Balac, el rey de Madián, dice la Biblia que envió a otros gobernantes, gente más distinguida, con dinero, con presentes, y le volvieron a decir a Balaam: mira, Balaam, el rey te manda a decir que vengas, que él te va a recompensar, que él te va a dar dinero, te va a honrar, te va a dar muchas cosas si maldices al pueblo del Señor. Y aquel Balaam, hermanos, un poco espiritual, tratando la manera de suavizar su hipocresía, él dice: aun si Balac me diera el palacio lleno de oro y de plata, yo no podría hacer nada contra este pueblo, porque tengo que ajustarme al mandamiento del Señor. La orden del Señor había sido clara: no vas a ir, no vas a maldecir al pueblo de Israel. Pero como a Balaam se le encendió la codicia, él dijo: miren, vamos a hacer una cosa. Y ahí comienza el error de Balaam: quédense esta noche y yo le voy a preguntar al Señor a ver si ha cambiado de parecer, a ver si de un día para otro el Señor amaneció de malas y ahora quiere maldecir a su propio pueblo. Así que quédense. Lo que estaba alimentando esa actitud y esa postura de Balaam era su codicia, era su amor al dinero. Ahora yo quiero preguntarle algo a usted. Dios, hermanos y hermanas, ¿había cambiado su posición? ¿Había cambiado su posición? Por supuesto que no. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Sí, es cierto. Ese pasaje que he citado del libro de los Números, que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, la dijo este hechicero, este agorero, este adivino, este brujo. Él la dijo, pero estaba reflejando una verdad, y es que Dios no cambia. ¿Qué le hizo pensar a Balaam que Dios podía cambiar de la noche a la mañana?
que Dios podía ajustar sus mandamientos a las preferencias de Balaam. Y es que ahí está el error. El error de Balaam consiste en que por un lado él se mueve por dinero, y en segundo lugar que él cree que los mandamientos de Dios se pueden ajustar o se pueden acomodar a mi medida, a mis preferencias. Y nuevamente aquella noche el Señor se le vuelve a aparecer a Balaam y le dice: mira, ¿quiénes son esos hombres que han venido a llamarte? Y nuevamente Balaam le vuelve a decir lo mismo. ¿Por qué Balaam está insistiendo? Porque él tiene amor al dinero. Y viene el Señor y le dice: vaya, está bien, si tanta es tu gana de ir con ellos, ve, pero solo vas a decir lo que yo te diga que diga. Y aquel contento, hermano, dice la Biblia que a la mañana siguiente alistó su burrita junto a 2 siervos y allá iba contento hacia Madián. ¿Qué me va a dar el rey? Quizás me va a dar una casa, quizás me va a dar oro. Él iba pensando en su codicia. Y él creía que si Dios le daba el permiso de ir, él pensaba que ya Dios había cambiado. Pero en realidad, hermanos, Dios le había concedido el permiso a Balaam de ir con estos hombres hacia Madián para su castigo, para su juicio. Tan es así que dice la Biblia que cuando iban por el camino, la burra vio al ángel del Señor en medio del camino con la espada desenvainada, listo para matar a este brujo, a este hechicero. Pero lo que hizo Balaam fue golpear a la burra. La comenzó a golpear: camina, burra. Pero la burra se resistía. Entonces dice la Biblia que el ángel del Señor se fue más adelante para que la burra caminara. Y en un estrecho del camino, donde dice la Biblia que entre 2 viñedos, este brujo, este adivino tenía que pasar en medio de ese camino, entre esos 2 viñedos. Pero nuevamente la burra comienza a resistirse y dice la Biblia que se topaba a la pared, y con eso obviamente que estaba contaminando el pie de este Balaam. Y nuevamente, hermanos y hermanas, cuando Balaam se sintió lastimado por la burra, él comenzó a pegarle y a pegarle, y la burra no quería caminar. Entonces el Señor camina más adelante en un lugar del camino donde no había ni espacio ni a la derecha ni a la izquierda. Ahí era seguro golpe que iba a terminar matando a este desobediente. Entonces cuando la burra ve al ángel del Señor en ese camino tan estrecho, entonces lo que hizo fue agacharse. Y Balaam se enojó. Qué burra más terca esta, dijo. Me está retrasando de recibir mis honores y el dinero que me va a dar el rey Balac. Y dice la Biblia que la burra se echó al suelo. Pero vino Balaam, comenzó a golpearla con un palo y le dijo: ay, qué lástima que se me olvidó la espada. No, porque si tuviera la espada, burra infeliz, ahorita te mato. Y en el momento el Señor le permite hablar a la burra y le dice: mira, Balaam, ¿por qué me has pegado 3 veces? Hermano, que la burra le hablara era motivo suficiente para que se asustara aquel hombre. Imagínese que de repente su mascota le habla, hermano. ¿Por qué eres tan necio? Solo viendo televisión pasas. ¿Por qué eres tan necio? Solo perdiendo el tiempo en el teléfono pasas. Imagínese que le dijera así Firulais o su lora, hermano. Eso no pasaría con ustedes porque solo leen la Biblia, yo lo sé. Digan amén, pues, hermanos, aunque sea. Sí. Pero viene la burra y le dice: mira, me ha golpeado 3 veces y ahora me amenaza que
si hubieras traído la espada, me terminas matando tú. Pero ¿cuántas veces te he desobedecido? De lo que no te das cuenta es que con la espada que quieres matarme a mí, allá adelante hay un ángel que te está esperando con la espada desenvainada para matarte. Y dice la Biblia que los ojos le fueron abiertos y ahí se dio cuenta que estaba el ángel del Señor con la espada en su mano. Quiero que note un detalle importante en ese pasaje. Balaam, cuando se enoja, dice: ojalá hubiera traído la espada para matarte por burra. Pues más adelante estaba el Señor para matar a ese burro, con el respeto de los burros. Y ahí entonces él se da cuenta y le pregunta al Señor, le vuelve a preguntar por tercera vez lo que ya Dios le había dicho. Miren, hermanos, el error de Balaam que permea ahora la iglesia es preguntarle a Dios lo que ya sabemos, para justificar nuestra desobediencia ante Él. Y por eso es que este falso profeta le pregunta: ¿debo ir, Señor? Dale, le dijo, pero solo vas a decir lo que yo te diga. Y aquel iba contento, no se estaba dando cuenta que iba literalmente a la silla eléctrica. No se estaba dando cuenta, hermanos, que iba a la condenación. Dios cambió. Eso es lo que él pensó, por amor al dinero. Y usted conoce la historia. Llega a la montaña y le dice a Balac: mira, prepárame 7 altares y en uno de ellos quédate tú, porque yo voy a pedir al Señor. Ahora voy a maldecir a Israel, porque dice la Biblia que desde uno de los montes de Madián se divisaba el campamento israelita. Pero entonces, hermanos y hermanas, dice la Biblia que estaba a punto de maldecir al pueblo del Señor cuando él comenzó a bendecir a la nación israelita. Porque sabe algo, nadie puede maldecir al pueblo que Dios ha declarado que es bendito. Sí, nadie puede hacerlo. Nadie puede maldecir lo que Dios ha declarado como bendito. Por eso le digo yo esta noche a usted lo siguiente: no importa lo que le digan a usted, las injurias, las maldiciones, todo lo que le quieran decir. Si usted ha sido revestido con el Espíritu Santo, usted es parte del pueblo bendito del Señor. Aquel rey se enojó. ¿Qué estás haciendo? Si te mandé a llamar para que maldigas a este pueblo, yo ya te dije que yo no puedo decir nada sino lo que el Señor me manda a decir, y yo no tuve control de esto. El Señor usando al mismo diablo para bendecir al pueblo de Dios. Mira, ¿sabes qué? Le dijo: vamos a subir más en la montaña para que así alcances a ver todo el campamento, y ahí sí te vas a inspirar para maldecir al pueblo. Y nuevamente, hermanos, vuelven a subir más alto en la montaña, y ahí se veía más claramente el campamento. Vaya, maldícelo. Y dice la Biblia que nuevamente aquel hombre, en vez de maldecir al pueblo de Dios, comenzó a bendecirlo. Y aquel rey se molesta y se enfada: ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás bendiciendo a aquel pueblo que yo te he ordenado que maldigas? Yo ya te dije, le dijo al rey, que yo no puedo decir nada sino lo que el Señor me mande a decir. Subamos a lo más alto de la montaña, ahí tal vez logren maldecir al pueblo de Israel. Pero ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Qué hay detrás del hecho de la insistencia de Balaam en seguir en un camino que Dios ya le dijo que no estuviera, que no fuera?
¿Qué hay detrás de Balac, el rey de Madián, en querer subir a este adivino más alto en la montaña? ¿Qué es lo que hay detrás de eso? Lo que se esconde, hermanos, es la intención tanto de Balac como de Balaam, de pensar que Dios va a cambiar en algún punto. Tal vez si nos subimos más alto en la montaña, a lo mejor Dios cambia. Tal vez si le ofrecemos más sacrificios, más altares, tal vez Dios cambia. Y ese es el error de la apostasía. El apóstata lo que dice es: no, si mire, si eso de amar a Dios, de vivir en santidad, de sujetarse a las autoridades, eso era para el tiempo antiguo, eso era para antes. No, si mire, eso de vivir en integridad y en santidad, no, es que eso era para la otra generación. Ahora hay otro mundo, ahora hay otras realidades, ahora hay que adaptarse a la cultura, sin darnos cuenta que estamos cayendo en el error de Balaam. En una ocasión hubo un pastor, gracias a Dios que no de la misión, que me dijo: mire, yo no puedo predicar así tan duro como predican ustedes, porque si yo predico así de duro, la gente se me va a ir de la iglesia, y sin ellos la iglesia no va a caminar. Vaya cosa. O sea que estás ahí alentando, sobándole la espalda a la gente que se va a ir directo al infierno solo porque no los quieres incomodar. Pues ese es el error de Balaam, y junto a ellos tú mismo te vas a ir al infierno. Uno no puede acomodar la palabra de Dios, hermanos, a la comodidad y a la pleitesía de la gente. Nosotros no podemos disponer de Dios y de su presencia para nuestro propio fin. Nosotros estamos para servir al Señor. Esa idea que hay cosas de Dios, que eso fue para allá, hermano, allá en el pasado, pero no tiene nada que ver con nosotros. ¿Acaso no la Biblia describe al Señor como un Dios inmutable? La Biblia dice que Él no cambia. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Él no va a cambiar sus exigencias, hermano. Y será que si es verdad que pues yo estoy en una situación así como de relación de unión libre con esta mi mujer. Mire, yo la amo a ella. Tenemos 3 hijos. Ya tenemos como 15 años, pero no es necesario firmar un papel para decir que nosotros nos amamos. Entonces, no hay que ser tan cuadrado, hermano. La Biblia dice que los fornicarios no heredarán el reino de los cielos. Dios no cambia. Lo que Judas está diciéndole es que ante las falsas enseñanzas de los nuevos Balaam es: Dios no cambia. Dios no cambia. Usted puede cambiar, yo puedo cambiar, pero si hay algo que mantiene en equilibrio el universo, es que nuestro Dios es inmutable. Él no cambia. Entonces vea cómo la apostasía se puede filtrar. Y normalmente, hermanos, el que hace daño a la iglesia lo hace con motivaciones de avaricia, de codicia. Balaam en algún momento conoció al Dios verdadero, pero las exigencias del Señor no le parecieron a él. Él pensó que Dios era muy exigente con él. Entonces dijo: bueno, voy a creer lo que me conviene de este Dios, y lo que no me conviene yo lo voy a desechar. Con Dios no se puede eso, hermanos. Con Dios yo no puedo parcializar ni el evangelio ni su palabra. Es todo o nada. Si usted solamente toma lo que le conviene, usted está parcializando la verdad, y ya eso no es verdad, es mentira.
La verdad es toda y absoluta. Con Dios no podemos andar a medias tintas. Entonces usted sabe, fracasó Balaam. Y cuando Balac escuchó la cuarta profecía de bendición, le dijo: mira, ya basta. Si no los puedes maldecir, al menos ya no los bendigas. Ay, Balac, le dijo, ¿sabes qué? Ahorita se me está ocurriendo de algo, y tengo un consejo que sí nos va a servir. Y con eso vamos a destruir a Israel, ya que Dios no los maldice, sino que los bendice. Hagamos algo, le dijo. Que el mismo pueblo se destruya, o que el mismo Dios destruya a su pueblo. ¿Y cómo? Le dijo el rey. ¿Cómo? Bueno, cayendo, le dijo. Este consejo no te lo voy a dar de gratis. Bueno, tráiganle el chequecito, ¿verdad? Al portador, le dijo. Mira, esto está sencillo, le dijo. Mientras Israel obedezca a Dios, Dios siempre los va a bendecir, siempre los va a cuidar, siempre los va a defender. Pero si Israel decide desobedecer a Dios, cayendo en la idolatría y en inmoralidad sexual, Dios mismo los va a destruir. Tú no vas a tener que mover ni un soldado en contra de Israel. Así que lo que tienes que hacer es: haz un Miss Madián. Escoge a todas las mujeres bonitas que hay en Madián, báñalas, perfúmalas, ponles una ropa bien escotada, algo que le coloque la sensación a los hombres israelitas, y que se comiencen a pasear en el campamento. Y que estas mujeres tengan relaciones sexuales con los hombres, y que después de tener relaciones sexuales lleven a estos hombres israelitas a inclinarse ante los dioses paganos. Eso voy a hacer. Y vino Balac y se dirigió a las jovencitas: compatriotas, la nación las necesita. Usen su cara bonita. Es tiempo de usar su cuerpo para la nación. Y les trazó todo el plan, y efectivamente así hizo. Y dice la Biblia que las madianitas comenzaron, hermanos, a introducirse secretamente en el campamento del pueblo de Dios por el consejo de un agorero. Y como algunos israelitas, ¿verdad?, tenían problemas con la vista, se le salieron los ojos. Príncipe, venga, le dijo. Venga, niño, venga. Y allá yo. Qué bonito cabello tiene. Si me dicen que los israelitas son bien hermosos, nunca los había visto de esa manera. Mire qué músculo, qué bello. ¿Y yo cómo le parezco? Bonita. Mira, aquí debajo de un árbol tengo una tienda donde podemos pasar un momento bonito. Nadie se va a dar cuenta. No se va a dar cuenta Moisés, no se va a dar cuenta Aarón, ni los hermanos de la iglesia. Aquí podemos ver un poquito de las bellezas que yo tengo para ti. Y allá iba el buey como camino al matadero. Lo sedujo a varios hombres israelitas. Varios cometieron inmoralidad sexual. Y algo tenían las madianitas, que capturaron a los israelitas. Ya me voy, le dijo gordo. Tengo que irme a Madián, pajarito, pero como quisiera que tuviéramos una vida juntos. ¿Y por qué te vas?, le dijo. Es que yo creo que lo nuestro no va a durar mucho, le dijo. A no ser que unamos nuestra relación por el amor a nuestro Dios. Si tú le muestras un poquito de lealtad al Dios de nuestro país, a lo mejor me quede. No, ese no es problema. De todas formas, aquí estamos en el cuartito, nadie nos ve. ¿Qué hay que hacer? Solo arrodíllate y bésale los pies al ídolo. Y allá estaba el buey, hermanos. Y salió de esa tiendita
como que si nada había pasado. Hay una historia que dice que fueron varias tienditas las que se colocaron alrededor del campamento. Pero a Dios nadie lo puede engañar, hermanos. Dios no puede ser burlado. Y la Biblia dice que la ira de Dios se encendió contra el pueblo. Y efectivamente el Señor comenzó a matar a todos aquellos hombres infieles que habían caído por el perfume y la ropa de una mujer. Todo eso, hermanos. Y allá estaba Balac viendo cómo el Señor mataba a todos los hombres. Y era tanto el cinismo en Israel que allá venía un israelita tomado de la mano con una madianita, y mientras toda la congregación estaba llorando porque mucha gente estaba muriendo a causa de la inmoralidad sexual, a causa de la idolatría, allá venía un israelita hasta saltando, me lo puedo imaginar, con la filistea, bueno, la madianita, a presentársela a los papás, a decirle: mira, esta es mi novia, con ella me voy a casar. Y eso estaba haciendo, dice la Biblia, que se la presentó a sus parientes, a pesar de que había lamento, a pesar de que había dolor en la congregación israelita. Pero ahí, hermanos, había un sacerdote, bueno, llegaría a ser sacerdote, Finés, y él se molestó y dijo: ¡ah! Hombre impío, que no te das cuenta que estás dañando con tu actitud al cuerpo, a Israel. Y tomó una lanza, y dice la Biblia que atravesó al hombre y a la mujer. Y dice la Biblia que el Señor vio eso y le dijo a Moisés: mira, Moisés, por el celo que ha mostrado este hombre, detengo en este momento la mortandad. Pero vea lo que hay ahí, hermanos y hermanas. ¿En qué cabeza cabe que este hombre iba con la mujer a presentársela a la familia para que le toleraran una relación que Dios había dicho que no le agradaba? Es que ese es el error de Balaam y de todos los que lo siguen, de pensar que Dios cambia, de pensar que a Dios le podemos jugar un engaño, de pensar que a Dios lo podemos convencer de mis pecados. ¿Sabe que hay gente que dice que roba descaradamente en la empresa? Y dice: bendición de Dios, dice. Estás en el vivo engaño, en el vivo error de Balaam, de querer justificar lo que Dios rechaza, reprueba. Yo he conocido parejas de cristianos que ya porque les hace falta 2 meses para casarse, dicen: no, si no importa que tengamos relaciones sexuales antes, si a poquito falta para la boda. Eso se llama fornicación. Y la Biblia dice que los fornicarios no entrarán en el reino de los cielos. Tú puedes engañar a los hombres, puedes engañar al pastor, puedes engañar a tu familia, pero al Señor que lo ve todo, a Él jamás nadie lo puede burlar. Nadie lo puede burlar. Hay otros también. Mira, hermano, fíjese que me dieron de ir donde el hermano Moisés. No, espero que no haya ningún, bueno, hay algún Moisés acá, ¿verdad? Pero el hermano Moisés me lee las cartas y allá van algunos porque creen que Dios acepta eso, y porque lo ven con una Biblia creen que Dios va a bendecir eso. Y así hay muchas cosas, hermanos y hermanas, que nosotros podemos justificar delante de Dios. Nuestra conciencia a nosotros nos reprueba, y si nuestra conciencia a nosotros nos reprueba, mayor es Dios que todo lo ve. Pero ¿qué ocurre cuando la iglesia comienza a amasar y a aceptar
esa idea. No, hay cosas que eran para antes. Hoy es otra realidad. No, hay que ser comprensivo. Hay que hacer accesible el mensaje, la predicación, el evangelio. Cuando el mundo y el diablo no pueden eliminar el testimonio de Dios por medio del conflicto, como ocurrió en la primera parte de la historia, entonces lo que Satanás y el mundo van a hacer con la iglesia es neutralizar el testimonio de la iglesia. ¿Y cómo lo hace? Cuando la iglesia comienza a absorber el mundo. Está bien, ya no seamos enemigos, seamos amigos. ¿Qué fue lo que hizo Balaán? Cuando Balaán le dijo al rey: mira, manda a las madianitas, que ya los israelitas no nos vean a nosotros como enemigos, que nos vean como amigos, como prospectos. La Biblia dice: no os engañéis, la amistad con el mundo es enemistad en contra de Dios. Jesús dijo algo: el que no recoge conmigo desparrama, el que no es conmigo contra mí es. O eres o no eres. Pero no puedes andar a medias tintas, que cuando te conviene aceptas ciertas bendiciones de Dios. Es que soy el hijo amado, soy la hija amada. Pero como hijo y como hija también tienes obligaciones delante de Dios. Dicen amén. Porque si no, por dinero, hermanos, hay gente que ha vendido, hasta la mamá han vendido, los ingratos. Son tan avaros que ellos son capaces, hermanos, de negociar, de abaratar el evangelio por conveniencia. Y hay iglesias, hermanos y hermanas, que le acomodan el mensaje a los oyentes. Yo he conocido casos de personas a las que les dicen: no importa que usted venga de revolcarse con su amante en el motel, usted siga sirviendo, no hay problema, dele. Dios no juzga a nadie. Delante de Dios nadie puede excusarse. Delante del Señor nadie puede excusarse. Dios no pasará por inocente al culpable. Como te repito, puedes engañar a los hombres, me puedes engañar a mí, y eso es fácil. Eso es fácil. Pero no es a mí ni a la iglesia a la que le vas a tener que rendir cuentas, sino al que está sentado en el trono de gloria y que va a juzgar a vivos y a muertos. Que Dios nos ayude, hermanos. Y no se justifique usted cosas que usted sabe que están mal. Que usted sabe que están mal. Amén, hermanos. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Señor nos ha dicho esta noche. Vamos a cerrar nuestros ojos. Teniendo nuestros ojos cerrados y nuestro rostro inclinado, quiero hacer una invitación para las personas que desean entregarle su vida a Cristo o que desean reconciliarse. Recuerde, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Si esta noche hubiera alguna persona que desea entregarle su vida a Cristo o que desea reconciliarse, póngase en pie, vamos a orar por usted. Queremos orar por usted. Si usted desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse, ponerse a cuentas con Dios, hágalo. No caiga en el error de Balaam, que por amor al dinero pensó que podía convencer a Dios de su pecado. A Dios nadie lo convence de su maldad. El Señor no pasará por inocente al culpable. Alma que pecare, esa misma morirá. Pero el don de Jesús
es el don de la vida, es el don del perdón, es el don del amor. ¿Hay alguien esta noche que desea entregarle su vida a Cristo o que desea reconciliarse? Póngase en pie, vamos a orar por usted. ¿Habrá alguien que desea entregarle su vida a Cristo o que desea reconciliarse? Póngase en pie. El tiempo ya se fue. Si hay personas acá que saben que Dios les está llamando, no endurezcas tu corazón. ¿Le quieres entregar tu vida a Cristo? ¿Quieres reconciliarte? Ponte en pie. Ahí hay un hermano, una hermana que quiere orar por ti. Cierro ya la invitación y vamos a orar. Oremos al Señor entonces. Padre que estás en los cielos, ayúdanos a mantenernos en la verdad del Evangelio. Una de las características de tu naturaleza es que eres inmutable. Tú no cambias. Puede el hombre cambiar de cultura, puede el hombre cambiar de sociedad, puede el hombre cambiar la filosofía, puede el hombre cambiar el humanismo, pero tu palabra permanece para siempre. Tu voluntad se establecerá para siempre. Ayúdanos a no amilanar, a no negociar los valores eternos de tu palabra por lo temporal, por la fantasía de este mundo. Te lo pedimos, Señor, y te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Oramos también, Señor, en este momento por nuestras ofrendas y nuestros diezmos. No te damos de lo que nos sobra, Señor. No te damos, Señor, de lo que nos sobra, sino de lo mucho con lo que nos has bendecido. Sabemos que eres un Dios que tiene cuidado de nosotros, que eres un Dios que mantienes tu palabra de bendecirnos en la medida en que nos comprometemos contigo. Bendice a tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden pasar nuestros hermanos y nosotros cantamos al Señor.